Hola, mi nombre es Carolina Giraldo, soy estudiante de doctorado de la Universidad Católica de Chile y junto a Sara Acevedo, Diego Ona y Carlos Bonilla queremos mostrarles esta presentación que hemos titulado Infiltro R, Programación en R para la ciencia del suelo y la reproducibilidad como actividad académica. Y es básicamente la historia de cómo pasamos a tener un código de R interno para analizar datos de un instrumento que utilizamos en el laboratorio a una publicación en un artículo científico. Para empezar a contarles la historia, es importante que sepamos o estemos de acuerdo en qué es reproducibilidad de los datos. Nosotros en el laboratorio lo que hacemos es hacer distintos tipos de mediciones y estas mediciones quedan registradas en actas, en lápiz y papel, y posteriormente pasamos esa información al computador a través del uso de, por ejemplo, Excel o CSV. Y nosotros lo que hacemos es dejamos los originales intactos y generamos una duplicación de esos originales y ese duplicado es el que nosotros vamos a procesar. Una vez procesados los datos, generamos resultados y conclusiones. Cuando hablamos de reproducibilidad de los datos, esto significa que yo puedo darle la información, porque me voy a mover un poco para arriba, podemos darle la información original a otra persona y esta persona debe ser capaz de generar un procesamiento de datos y llegar exactamente a las mismas conclusiones que llegamos nosotros. Si ustedes se dieron cuenta, el nombre del paquete de R es InfiltroDisk R. ¿Por qué se llama así? Bueno, este es un instrumento que nosotros utilizamos muchísimo en el laboratorio, que es un mini infiltrómetro de disco o mini disc. Y lo que hacemos con él es medir la infiltración del agua dentro del suelo. ¿Y cómo funciona el aparato? El aparato tiene dos partes. Tiene una parte de acá a la que se le echa agua o alcohol y en la parte de abajo hay un material que tiene muchos poros y esos poros son los que permiten que el agua pase a través del tubo y se infiltre dentro del suelo. Y adicionalmente a esto, el aparato tiene una cámara acá. La cámara también se agrega agua, pero este tubo lo que va a hacer es generar una serie de presión para que el agua baje más rápidamente o baje más lentamente. Y a esa presión la llamamos succión y en este caso específico se mide en centímetros. Bueno, ¿y qué nos motivó a hacer un paquete de R? Bueno, primero, como ya les había mencionado, nosotros utilizamos muchísimo el mini disc dentro del laboratorio para distintos tipos de mediciones. Por ejemplo, medimos infiltración, medimos conductividad hidráulica no saturada, que eso se refiere a la velocidad con la que baja el agua o con la que se infiltra el agua en realidad dentro del suelo cuando el suelo está seco. Y el índice de repelencia del agua, que es qué tan fácil puede entrar el agua dentro de ese suelo. Y eh, el fabricante del mini disc tiene esta macro en Excel. En esta macro lo que hacemos es ingresar la información del suelo, tenemos cada uno de nuestros suelos, tenemos la succión que utilizamos, es decir, esa presión que nosotros hicimos para que el agua fluyera menos o más rápido, y el tipo de textura que tiene cada uno de nuestros suelos. Y nosotros incluimos aquí la información del tiempo y el volumen que fue disminuyendo a través de ese tiempo. La macro Excel nos calcula información de la raíz cuadrada del tiempo, la infiltración y otra serie de parámetros. Si ustedes se dan cuenta, son 5 columnas por cada uno de de las mediciones de suelo que tenemos. Posterior a esto, nosotros lo que tenemos que hacer es generar otro archivo Excel con la información que está acá de manera ordenada, porque si nosotros utilizamos esta base de datos, no la podemos analizar fácilmente en R. Entonces necesitamos la información del suelo, la infiltración acumulada, el parámetro A, el parámetro C1 y la conductividad hidráulica no saturada. Los parámetros A y C1 son parámetros de unas ecuaciones específicas diseñadas para calcular este parámetro de acá, que es la conductividad hidráulica no saturada. Bueno, en realidad Excel no es malo.
si les somos bien sinceros, la macro de Excel nos sirvió muchísimo durante muchísimo tiempo porque no eran demasiados datos los que necesitábamos analizar o no eran muchas muestras de suelo en ese momento. Pero a medida que fuimos siendo más personas y nuestras investigaciones se basaron más en infiltración, en mediciones de em, repelencia al agua, pues esa base de datos se fue haciendo más grande y más grande y más grande. Tanto así que llegó el punto en el que no podíamos agregar columnas tan fácilmente porque Excel tiene un número limitado de columnas. Y a medida que nos íbamos acercando a ese punto, sencillamente Excel dejó de funcionar. Entonces dijimos, bueno, sabemos de R dentro del laboratorio, entonces diseñemos un código de R que nos permita o nos facilite obtener la información que nos da la macro de Excel para generar un análisis mucho más rápido y mucho más ordenado. Entonces el proceso fue el siguiente. De 2017 a 2020 utilizamos las macros de Excel del fabricante. Como les dije, fueron muy útiles durante ese tiempo. Hacia 2020 ya Excel se nos quedó corto. Entonces por eso decidimos crear el código de R. En 2023 eh, tuvimos la oportunidad de participar en un programa de una organización que se llama Open Life Science, que lo que hace es formar personas y grupos para que vayan incluyendo dentro de sus actividades y sus proyectos eh, distintas herramientas de la ciencia abierta. Y nosotros postulamos un paquete de R que le pusimos el nombre de infiltro disc R, por lo que es el mini infiltrómetro de disco. Entonces le pusimos ese nombre y postulamos al proyecto, nos lo ganamos y en Open Life Science nos enseñaron acerca de muchas cosas, nos enseñaron de GitHub, nos enseñaron de Zeno y con toda la información que pudimos obtener en junio de 2023 publicamos el paquete en GitHub con un DOI en Zeno. Pero ya les voy a explicar cómo fue este proceso. Infiltro discar. Bueno, el paquete de nosotros, Infiltro disquer, utiliza la relación entre la filtración acumulada y el tiempo para calcular la conductividad hidráulica no saturada del suelo a una succión específica. Básicamente es cómo entra el agua dentro del suelo si mi suelo tiene X textura y utilicé tanta presión. Y para eso entonces generamos el paquete. El paquete se puede descargar de GitHub utilizando DevTools o se puede descargar de CRAN escribiendo install packages in disk R. Es importante, se requiere un CSV o un archivo de Excel con los datos que les voy a mencionar. El nombre del suelo, la textura. La textura es importante que se utilice la convención de la USDA en Estados Unidos. La succión que se utilizó, el contenido de materia orgánica del suelo, el volumen y el tiempo. Y nuestro paquete tiene tres funciones. Una se llama infiltración, que calcula la infiltración acumulada y la raíz cuadrada del tiempo utilizando los datos que nosotros ingresamos. Adicionalmente tenemos estas dos funciones, VGPAR y parameter A, que calculan parámetros de ecuaciones específicas que se utilizan para definir la conductividad hidráulica no saturada del suelo para un tipo de suelo específico y para una succión específica. Y generamos entonces el GitHub del laboratorio. Si ustedes nos quieren visitar, bienvenidísimos, es Biofísica Suelos. Y aquí entonces pusimos lo que hacemos normalmente en el laboratorio de biofísica, pero también pusimos el repositorio en FiltroDisk R. En el repositorio ustedes van a encontrar esta pantalla que ustedes ven aquí. Ustedes pueden bajar el código completamente, está completamente abierto. Y aquí van a encontrar entonces la descripción de el paquete. La licencia es supremamente importante que aquellos que utilicen GitHub tengan la licencia de sus paquetes. Y bueno, otra cosa muy importante es que tiene un tutorial. Yo me voy a correr un poquito para acá para que ustedes puedan ver esto. Listo, entonces el tutorial son 4 pasos que realizamos utilizando
de datos DOMI. Entonces, los cuatro pasos son los siguientes. En el primer paso se calcula la infiltración acumulada en la raíz cuadrada del tiempo. En el paso 2 se obtienen parámetros específicos para cada tipo de suelo y la succión utilizada. En el tercero se calcula un parámetro que se llama C1, que es una función que se realiza entre la raíz cuadrada del tiempo y la infiltración acumulada. Y el paso 4 ya me calcula la conductividad hidráulica no saturada para el tipo específico del suelo y para la succión específica. Aquí nuevamente está el código para que nos escaneen, conozcan el tutorial. ¿Y cómo se puede aportar? Bueno, eh, como está en GitHub, GitHub tiene una opción que se llama pull request. Y ahí nos pueden escribir comentándonos si les funcionó, si no les funcionó, o cualquier recomendación, sugerencia, bienvenidísima. Nosotros no tenemos un código por ahora de conducta para esas solicitudes, pero yo creo que lo vamos a considerar muy seriamente. Bueno, y pasamos de paquete a una publicación. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque la academia exige productividad académica. Y la productividad académica implica, entre muchas otras cosas, tener publicaciones en revistas indexadas y que esas publicaciones sean citadas básicamente. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos el paquete de R, ya está disponible en GitHub, pero ahora necesitamos, en mi caso personal, terminar el doctorado. Y para terminar el doctorado necesitábamos publicaciones. Entonces dijimos, bueno, es una buena estrategia tener una publicación en la que no solamente mencionemos cómo generamos el paquete, sino la aplicación de ese paquete. Entonces empezamos a elegir la revista y qué requisitos necesitábamos nosotros que tuviera la revista. Entonces, lo primero era que necesitábamos que la revista tuviera publicaciones de paquetes de R en ciencias de suelo, que fuera una revista indexada, que fuera de alto impacto, que fuera Q1, Q2, eh, y el tiempo de aceptación fuera adecuado. ¿Qué me refiero con Q1 y Q2? Las revistas que están indexadas tienen una escala de calificación que se divide en cuatro cuartiles. Los dos primeros son los mejores, son las revistas de más alta calidad, y Q3 y Q4, pues no son revistas malas, pero la calidad es diferente, por ejemplo, de la Q1, Q2. Y nos basamos adicionalmente en este blog que ustedes ven acá. Y este blog entonces sencillamente lo que nos dio fue una mirada de cómo se escoge una revista de software dependiendo de lo que nosotros queramos publicar. Entonces hay revistas de software general y hay revistas de software específicas para distintas áreas de conocimiento, por ejemplo, ingeniería, por ejemplo, agronomía. Entonces lo que nosotros hicimos fue revisar esa base de datos y empezar a analizar una por una de esas revistas. ¿Y cuál fue la ganadora? Bueno, SoftwareX. ¿Y por qué la escogimos? Bueno, porque está en Web of Science, es una revista Q2. El proceso no era tan lento en realidad, se demoraba 6 días entre que nosotros subiéramos el archivo hasta que nos lo aceptaran. Eso sí, todo salía bien y no había comentarios mayores a el manuscrito. Ya se van a dar cuenta que el proceso no fue tan así en la vida real. Es Open Access y en realidad era mucho más barata que cualquier otra publicación en una revista científica, porque las publicaciones de revistas científicas pueden llegar a costar entre $2.500 y $3.000 y estas nos costaban $900. Bueno, ¿y qué pasó después? Entonces, en octubre de 2023 enviamos el primer manuscrito a SoftwareX. En julio de 2024 nos aceptaron el paquete en CRAN. En septiembre, octubre de 2024 nos aceptaron el artículo y quedó disponible online. Y para diciembre de 2024 pues ya va a estar la publicación oficial en la revista. Y les quiero contar cómo fue el proceso de publicación. Si ustedes se dieron cuenta, aquí atrás, de octubre de 2023 a septiembre, octubre de 2024, no hay precisamente 106 días. Lo que pasó fue lo siguiente. Enviamos nuestro primer manuscrito y nuestro primer manuscrito tenía, aparte de la motivación y la descripción de el software, teníamos que hacer un ejemplo aplicado.
Y el ejemplo aplicado, utilizamos información de Martínez, que es una colega de nosotros del laboratorio, y ella en su publicación mostró las diferencias entre la conductividad hidráulica no saturada, que es lo que hemos venido estado hablando, entre un suelo no que, bueno, entre varios suelos no quemados y suelos quemados. Y nosotros utilizamos esa información a sabiendas que el volumen y el tiempo no estaban en acceso público, pero sí, por ejemplo, la conductividad hidráulica no saturada. Y llegamos exactamente a la misma conclusión. Por lo tanto, se podía decir que era reproducibilidad. Cuando lo enviamos, nos lo objetaron. ¿Por qué? Primero, porque estos datos, los datos de volumen y de tiempo no estaban disponibles online, no estaban abiertos. Y segundo, porque no estábamos en CRAN. Entonces dijimos, bueno, vamos a solucionarlo en el primer reenvío. Entonces, después de mucho buscar, en realidad en ciencias de suelo es difícil conseguir la información del mini disc tan abierta, pero encontramos una publicación de Keller en el 2020 con 486 datos. Y lo que hicimos fue ellos tenían la información del tiempo, del volumen y cuánto les había dado la conductividad hidráulica no saturada. Entonces nosotros cogimos esos datos y los pasamos por nuestro paquete y la relación prácticamente fue uno a uno. Es decir, nuestros datos se parecen muchísimo a los datos de ellos. Y lo volvimos a enviar, pero no lo subimos a CRAN y nuevamente nos lo objetaron. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo subimos acá? Es la pregunta que ustedes se deben estar haciendo. Y es porque las directrices de ciencia abierta promueven la documentación y el control de cambios, y el control de cambios no es tan fácil de hacerlo en CRAN. No queda un registro de cambié esto, puse esto, mientras que GitHub sí nos permite hacer eso. Si, por ejemplo, ustedes nos suben un pull request con un cambio solicitado, nosotros tenemos un registro de cuál fue de quién lo envió, cómo lo envió, qué cambio hicimos, cómo lo hicimos, cuándo se hizo. Entonces tenemos un registro de todo y eso no lo podemos hacer en CRAN. Entonces, por lo tanto, no queríamos subirlo en un principio, pero dijimos, bueno, pero si eso es lo que nos está imposibilitando tener la publicación, pues hagámoslo. Entonces, enviamos nuestro paquete a CRAN. Nosotros en un principio pensábamos que era literalmente una máquina la que nos respondía, pero no, en realidad es un equipo de personas que revisan los paquetes para saber si cumplen o no con los requerimientos. ¿Y cuál era el problema? Que nuestro paquete tiene solamente tres funciones. En CRAN se aceptan paquetes que tienen muchas funciones y que son útiles no solamente para un grupo limitado de personas, sino para que se puedan utilizar en general. Ellos nos dijeron, bueno, si ustedes nos dicen por qué es tan importante que les subamos el paquete, nosotros podemos contemplarlo. Entonces dijimos, vea, nosotros necesitamos subir el paquete a CRAN porque necesitamos que nos acepten una publicación y después de eso y de hacer algunos cambios, algunos ajustes, nos aprobaron nuestro paquete en CRAN. Y como resultado final, bueno, esta es la publicación que tenemos ahora. Como les conté, en diciembre de 2024 ya está disponible ahorita online, pero en diciembre de 2024 va a estar en la revista. Así es que los invitamos a que lo conozcan. Y ya como reflexiones finales, pues InfiltroIDISC R tiene potencial para mejorar la reproducibilidad de las ciencias del suelo y tener el paquete disponible en GitHub todavía, y lo vamos a seguir manteniendo, permite cortar la brecha entre los análisis de física del suelo y las prácticas de investigación accesibles y reproducibles. Y lo más importante es que se puede combinar el quehacer académico de los investigadores con enfoques de ciencia abierta. Agradecimientos a Open Life Sciences, a diferentes financiadores que tuvimos durante todo este proceso y sobre todo al Laboratorio de Biofísica de Suelos. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Quedamos muy atentos a sus comentarios. Gracias.